¿Se aprecia bien? Sí, 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 Ya. Bueno, bajo distintas perspectivas en nuestra fraternidad, generalmente se tocan los puntos de vista de lo que para nosotros significa el pasado, el presente y el futuro. Leí un artículo de Richard Kepsel en cuanto a su libro Reflexiones de un aspirante. Y este tema me llamó la atención por la forma como Richard Kepsel describe nuestras posibilidades en nuestro desarrollo espiritual de poder ir avanzando en nuestra vida aprovechando bien estos tres aspectos que influencian en nuestra vida como aspirantes espirituales, que viene siendo el pasado, el presente y el futuro. Y Richard le puso ese título, La mujer de Lot. Voy a ir leyendo, voy a ir leyendo lo que él expone y haciendo comentarios que a mí me parecen adecuados al respecto. Partimos entonces con el título, La esposa de Lot. En un momento de esta vida, este escritor tuvo la maravillosa experiencia de vivir con un compositor de música. Todo tipo de música, desde canciones hasta conciertos para voz y orquesta. Fue una experiencia maravillosa presenciar el desarrollo del proceso creativo. Fue minucioso y exhaustivo. Cuando una nota o un acorde finalmente encajaba en una partitura, no había duda de que era la nota o el acorde correcto. Cuando el compositor tocaba la música, la atmósfera estaba cargada con ella como si hubiera sido un perfume acre. La experiencia no estuvo exenta de pruebas. El compositor era bastante excéntrico y peculiar, extraño en ese estilo de modo neptuniano. Tenía excentricidades tanto personales como artísticas. Entre las últimas estaba la práctica de encender un fuego ocasionalmente y quemar montones de música que había trabajado durante muchas horas. Fue doloroso ver el registro de tanta belleza desvanecerse en el éter sin ser compartido por muchos que podrían haber sido elevados por él. No quería sus obras pasadas a su alrededor. Pensó que asfixiarían a su musa y que él se volvería satisfecho de sí mismo, complaciente o contento, y su vida creativa se atrofiaría. No estaba solo en esa opinión. Este escritor ha conocido a otros artistas, algunos en otros medios que se han sentido así. Mirar hacia atrás a los logros creativos sería la muerte de su creatividad. Algunos incluso han instado a otros artistas a hacer lo mismo por su propio bien. Aborrecen la cristalización. La esposa de Lot miró hacia atrás cuando se le dijo que no lo hiciera y se cristalizó en una columna de sal. Como aspirantes rosacruces se nos ha instruido a mirar hacia atrás a nuestros días desde sus acabos. ¿Nos han engañado? Es la pregunta que se hace Richard Kepsel. ¿Entendemos mal? El tiempo es una continuidad. Un personaje de Faulkner lo dijo brillantemente, pero mañana también es hoy. Se refería al presente eterno en la corriente del tiempo tal como lo experimentamos. Tanto el pasado como el futuro parecen ilusorios en el presente, como si fueran algo en un sueño. Sin embargo, el pasado es decididamente diferente. Para algunos, el tiempo es reversible. Hago una pausa acá y lo primero que quisiera comentarles es que la primera pregunta que deberíamos hacernos a título personal como aspirantes espirituales a un mayor desarrollo es, ¿tiene valor mi pasado? Y de manera personal nosotros tendríamos que tener una respuesta
en lo que en nuestras fibras internas nos toca esta pregunta: ¿con qué profundidad yo tengo que entrar a valorar y bajo qué perspectivas tengo que valorar una respuesta que me la debo de hacer como aspirante a mí mismo? ¿Qué valor tiene mi pasado? Esa es la primera reflexión que me parece para mí importante en cuanto a que tenemos que definir realmente cómo nos ha ido afectando el pasado y qué consecuencias positivas, benignas, podemos extraer de él en amplias perspectivas, tanto en mi comunicación con mi mundo exterior, el cual ya no está presente, forma parte de mi pasado, y también en cuanto a las relaciones humanas que ya se alteraron, porque son personas que ya probablemente en este instante de mi vida en que vivo ya no existan, hayan fenecido producto del tiempo. También aquellas personas que durante muchos años me han acompañado en esta presente encarnación y han tenido un valor muy importante para mí, sean familiares o amigos. Cada uno entonces tiene que ir valorando esta pregunta que me parece importante que se haga uno mismo: ¿qué valor tiene mi pasado? Siguiendo con la lectura, dice: tal vez en la fórmula de un físico, teóricamente, uno pueda retroceder en el tiempo, cambiar la corriente causal y producir un nuevo futuro, pero en la realidad de la vida eso no es posible. La razón por la que es imposible puede expresarse en una palabra: experiencia. Puede que nunca hayamos experimentado algo, digamos, música, pero una vez que lo hemos hecho, nosotros y el mundo cambiamos para siempre. No podemos volver, no podemos negar su existencia, es conocimiento nacido de la experiencia. El conocimiento es factual, es decir, referente solo a los hechos. El pasado es un hecho, fue lo que fue. Perseo, cuando mató a Medusa, no podía mirarla directamente o se habría convertido en piedra. Miró su reflejo en su escudo pulido. Debido a nuestra conciencia limitada, los hechos del pasado deben interpretarse reflexivamente para apreciar su significado. Cada generación de historiadores tiene una nueva interpretación y justificación de la guerra civil de los Estados Unidos. Primero se trató de la esclavitud, luego de la economía, luego de la psicología y quizás en el futuro haya una razón espiritual. Probablemente todos estén correctos, pero también incompletos. Nuestra conciencia es incompleta. Por lo tanto, como nuestra conciencia es incompleta, hago un comentario: nuestra actitud debe ser objetiva respecto a nuestro pasado y no subjetiva. Esto es, reitero, referente a nuestro pasado. ¿Qué nos favorece como aspirantes? Mirar el pasado con una manera, bajo una perspectiva de objetividad. Debemos ser objetivos en cuanto a nuestro pasado. Eso es lo que nos conviene. Hay mucho más en los eventos de nuestras experiencias individuales y colectivas de los que nos damos cuenta en este momento. Hago otro comentario, y es que muchas veces los hechos del pasado no le damos el valor que realmente tendrían que haberle uno dado. A veces son algunos trascendentes y marcaron nuestra vida sin ni siquiera nosotros darnos cuenta. Cambiaron, modificaron nuestro carácter, que es destino. Nos impulsaron a una forma distinta de valorar y de tomar decisiones. Cambiaron nuestro mundo, las experiencias, y a veces no la valoramos. Sea esta producto de circunstancias, de hechos, o de conocer a personas nuevas que antes no integraban nuestro mundo de relaciones.
Muchas veces tenemos que madurar para poder entender lo que nos pasó en el pasado. Podemos hacer eso porque el pasado es un hecho. Sin embargo, para hacerlo con éxito debemos tener una actitud que coincida con la realidad. Una actitud, como dije en mi comentario, objetiva. Si somos objetivos sobre el pasado, siendo lo que somos en este momento, tendemos a hacer del pasado lo que queremos que sea, no lo que fue. Y de allí que podríamos entrar a sacar conclusiones erróneas. Por ello se nos aconseja que de manera objetiva solamente veamos el pasado. Afortunadamente, la experiencia en el tiempo nos suaviza y sazona y cedemos y aprendemos del pasado. Vemos las cosas de manera diferente que antes, más como eran. Ahora hay algo importante también aquí que se señala y es, si no lo hacemos, nos volvemos peligrosamente subjetivos y nos desviamos psicológica y espiritualmente, lo cual no nos conviene. Esto siempre valorando el pasado. Cuando Perseo miró el reflejo en su escudo, estaba mirando hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. La experiencia del tiempo no es bidireccional. Las actitudes saludables sobre la orientación en el tiempo no son idénticas, son recíprocas. Si somos objetivos sobre el futuro en la forma en que tratamos de serlo sobre el pasado, sin siquiera un rastro de subjetividad, habría problemas. Es decir, referente entonces a lo que es nuestro futuro, debemos de cambiar nuestra forma de valorar. Tratamos de ser totalmente objetivos sobre el futuro, estamos extrapolando del pasado y del presente. Entonces, comento, respecto al futuro, nuestra actitud debe ser diferente. Es preferible una actitud subjetiva, porque esta mirada subjetiva referente al futuro es flexible, a diferencia del pasado. Estamos esperando que las cosas continúen como están ahora. No estamos considerando la posibilidad de que el futuro nos presente algo nuevo y diferente. Por eso tiene que ser nuestra mirada hacia el futuro subjetiva. Este escritor una vez trabajó en un pequeño grupo supervisado por alguien que se acercaba a la jubilación. Uno en el grupo codiciaba la posición de supervisor y de sentarse en esa oficina privada. Ese individuo hizo todo lo que uno podría hacer para ganarse el favor, incluidas cosas desagradables. Este individuo tuvo éxito. El antiguo supervisor jubiló, perdón, repito, el antiguo supervisor jubiló y el puesto que le dio a esa persona. Sin embargo, durante el tiempo en que el antiguo supervisor se acercaba a la jubilación, todo estaba cambiando en lo que hacíamos. Se necesitaban diferentes servicios y personal, uno por uno. Los miembros del grupo se retiraron, trasladaron o fueron despedidos. Eventualmente la unidad fue eliminada, justo después de que el nuevo supervisor se acomodara en el puesto. Hacia el final, el supervisor se sentó en la codiciada oficina sin nadie a quien supervisar, esperando a que lo despidieran. Era un cuadro sombrío de justicia poética. Debemos tener al menos un mínimo de subjetividad acerca del futuro. Es lo que nos comenta y nos sugiere Richard Ketchum. Para acomodarse al cambio y cosas maravillosas traerá. Es mucho mejor si estamos expectantes, nos anticipamos, damos la bienvenida, incluso sondeamos el futuro. Incluso el maestro no sabe si el candidato pasará una prueba o no, porque estamos siendo constantemente probados. Pero aún así piensa positivamente y alienta al neófito. En esto quisiera relatarles una experiencia personal. Tengo una amiga vidente y mi amiga, cuando tenía 40 años de edad, esto hace 20 años atrás, le conozco desde muy joven, ella decidió, perdón,
mirar su futuro como vidente. Y para mí es una comprobada evidente, porque me lo ha demostrado en muchas oportunidades. ¿Qué sucedió? Que vio todo su futuro y a mi criterio no estuvo bien hecho. Pues le señalé que la vida también tiene un sabor distinto cuando las cosas nos van ocurriendo paso a paso sin saber lo que vendrá, valorando lo que nos sugiere Richard Kipsel en cuanto a que la mirada debe ser subjetiva, por supuesto, porque el maestro, como se señaló, no sabe si el candidato pasará una prueba y todo su futuro va a tender a modificarse. En consecuencia, mi querida amiga, al poco tiempo de saber todo su futuro, cambió de idea, quiso cambiar nuevamente la encarnación en la cual ya estaba enfrascada, había escogido y se fue a la India, procurando reconciliarse consigo misma con un error que ella había cometido. Regresó a Chile y se dio cuenta que en realidad no había para qué luchar en contra de ya una visión clara que ella tendría de su vida sin ningún tipo de sorpresa. Pues en la actualidad se está dedicando solamente al servicio de los demás. Solamente está procurando servir y seguir adelante desarrollando sus cualidades. La conclusión que he sacado referente a su experiencia es que no debemos adelantarnos demasiado en cuanto a conocer nuestro futuro. No es conveniente. Cuando se le preguntó, prosigo con la lectura, a Max Heindel, ¿cómo se sabe si algo es cierto? Su respuesta fue simple. ¿Funciona? En el uso que uno aprende que una hacha está afilada o no. Una respuesta simple como esa podría ser cierta para las hachas, pero la retrospección requiere una comprensión más profunda y completa de la aplicación funcional. Por ejemplo, este escritor se ha encontrado con personas que experimentaron cosas horribles del pasado, que tendían a paralizarlos en el presente. Cuando se les sugirió y probaron la retrospección, parecieron no mejorar la condición y los recuerdos y las respuestas fueron tan terribles como siempre. Algunos incluso se resistieron a recordar los hechos y retrocedieron al pensar en ellos. Para ellos, una vez suficiente, algunos afirmaron que la enseñanza Rosacruz sobre el panorama post-mortem y el purgatorio que le sigue es otro ejemplo de una religión con un Dios cruel y personal. Incluso si un pasado traumático o un presente doloroso, algunos informan que no tienen éxito con la retrospección. La pregunta que hace don Richard, ¿nos han engañado? Conversaciones posteriores con alguna de estas personas a veces revelaron por qué la retrospección no tuvo éxito. Supongamos, por ejemplo, que alguien experimentó un trato severo que fue completamente injusto en el contexto del evento, pero probablemente no injusto en términos de renacimiento. Como sabemos, la ley de causa y efecto es minuciosa en todos los aspectos. No sería sorprendente si al mirar hacia atrás ese individuo no pudiera evitar querer sentirse justificado. Me robaron la justicia o la vida no es justa. Sufrir una injusticia real o aparente es una de las circunstancias más difíciles de tratar objetivamente. Por eso el ejemplo de Cristo Jesús frente a las verdaderas injusticias es tan poderoso para inspirar a los aspirantes espirituales. Hasta perdonó a sus injustos pecadores. Debido a esa acción, el amor está conquistando todo el camino del mundo con sus formas privadas, personales de justicia e injusticia. No todas las cosas a las que nos aferramos son tan dramáticas, severas y aparentemente injustas como las que acabamos de mencionar, pero todas tienen un apego sutil y subjetivo que las hace tan difíciles de disolver. Quisiera darle a esta conferencia un tiempo no más allá de 20 minutos. Estamos próximos a ello. Entonces voy a comenzar a redondear algunas ideas. Es indudable que lo que expone Richard en cuanto a aferrarnos a Cristo cuando tengamos un pasado doloroso nos puede ayudar el ejemplo de vida que Él nos entregó en cuanto a realmente perdonarlo todo, lo cual a veces es difícil. Todo el daño que una persona haya recibido de manera injusta.
Hay otros puntos que quisiera también redondear y destacar. La subjetividad pertenece entonces a la personalidad concreta. Tiene su valor en que nos permite, ante el yo superior, procesar la experiencia con éxito y liberarnos del apego al pasado. Si nosotros quisiéramos llevar una vista hacia el futuro referente a nosotros mismos, podríamos ver que tenemos bastante ventaja de cómo ir planificándolo. Y en eso nos ayuda la subjetividad en cuanto a planificar lo que aún no ha sido manifestado. Hay otro punto que también les quiero comentar. Dice el Señor en su palabra: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será salada? Y en la sal podríamos decir que está nuestra conducta. Dependiendo de la conducta que uno tenga, es cómo las acciones podrán ir siendo mejoradas, perfeccionadas, nuestro carácter impulsado. Podremos valorar bien quiénes realmente somos y cómo nos está afectando el futuro, el pasado y el presente, de acuerdo a los consejos que aquí se nos han sugerido. Y referente a ello, podríamos decir que esta sal que Dios nos valora, que está en nuestra vida, proviene nada más que de nuestras propias experiencias, de nuestras acciones, de lo que ejecutamos, de aquellos que estamos escogiendo diariamente el poder elaborar, el poder producir, tanto a nivel espiritual, mental, emocional, etéreo y físico. En varios lugares de los escritos evangélicos se dan diferentes versiones de los ejercicios de retrospección, es decir, hay varias formas y perspectivas de poder valorar este ejercicio, no solamente una, y sobre todo importa la experiencia del candidato, porque cada uno tendrá una valoración distinta. Para avanzar un poco con el tema, más allá de nuestras consideraciones de carácter personal, nos da un ejemplo acá, Richard, al terminar este párrafo, y con eso terminaría esta conferencia. Dice Richard: cuando un anión interactúa con un catión, el resultado es una sal que es un cristal. Tal interacción es vigorosa. Goethe llamó a su violencia una guerra. Un cristal de cloruro de sodio sal es un cubo perfecto. A través de las edades, el cubo o una de sus caras cuadradas ha representado la justicia. En nuestro lenguaje popular hablamos de un trato justo. El altar de la justicia de Zeus era un cubo. Las salas del juicio, digo, de los reyes eran cúbicas. Repito, esto es importante. Las salas de juicio de los reyes eran cúbicas. Si no hay interacciones, no hay sales ni cristales. En nuestra vida, como decía y valoraba lo que es la acción, si no hay acciones, no hay crecimiento del alma. En otras palabras, lo que nos decía a nosotros el apóstol: la fe sin obra es muerta. Tienen que haber acciones. E incluso actuar mal da como resultado el crecimiento del alma. Equivocarnos, errar, no valorar las consecuencias que tiene una conducta presente, por ejemplo, en la crítica hacia los demás o en cualquier error que estuviéramos cometiendo. Es preferible equivocarse, pero obviamente ir eliminando aquellos aspectos que no son agradables para los demás, para el Señor, y a futuro no nos convendría seguir manteniendo esos errores para nosotros mismos. Hay errores que realmente tenemos que extirpar y tenemos que hacerlo lo antes posible, por el bien de la propia persona. Tenemos que hacer algo para tener algo retrospectivo. La columna de sal, que es la esposa de Lot, puede representar una desobediencia que mira hacia atrás, probablemente con añoranza, pero eso no es una condenación de la sal o de la acción. Después de todo, termina este tema Richard diciendo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será salada? Uno de los requisitos de nuestros hermanos mayores, según Max Heindel, es aprender a realizar bien el ejercicio de retrospección para aprender a juzgarnos a nosotros mismos, para lograr ser discípulos.
Es indudable que el ejercicio de la retrospección es muy valioso en cuanto a nuestro pasado, pero también tenemos que entrar a valorar que si no somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos, lo cual establece los ejercicios que la fraternidad tiene, no es posible que lleguemos a ser discípulos. Es uno de los requisitos importantes y en esto tenemos mucho que trabajar con nosotros mismos para poder tener un carácter que nos permita tener un juicio sobre nosotros mismos que sea exacto el juicio en cuanto a los valores que hemos desarrollado, las deficiencias, vicios y errores que hemos dejado atrás, y sea preciso en cuanto a que nos permita tener una comunión con nuestros hermanos mayores que nos ayude a lograr asumir mayores responsabilidades que están en el discipulado. Hasta ahí mi conferencia por hoy. Muchas gracias.